Cuando se estrenó Jurassic World, nos presentaron el primer dinosaurio híbrido de la serie, Indominus Rex, que era una mezcla patentada de una variedad de animales y dinosaurios. No mucho después, nos llegó el segundo híbrido de El Reino Caído, Indoraptor, efectivamente un Raptor Indominus. Era una creación digna de una película de terror que disfrutaba de las ventajas de un cuerpo mucho más grande que el de la mayoría de los dromeosáuridos reales, pero que alcanzaba un nivel de agilidad asombroso, una garra en forma de hoz y quizás lo más llamativo, unos brazos delgados como los de un hombre, equipados con unas garras que avergonzarían a Freddy Krueger. Aunque haya sido más pequeño que Indominus Rex, esta mezcla de características, muchas de ellas compartidas con Indominus, sin duda lo hace más espeluznante. Las similitudes se deben a que, tanto dentro como fuera de la historia, a alguien se le ocurrió cruzar Indominus Rex con un Velociraptor, los de las películas por supuesto. Pero resulta que la naturaleza tuvo una ocurrencia muy similar hace unos 150 millones de años. Fue entonces, durante el Mesozoico, cuando surgió una familia de terópodos de aspecto sorprendentemente similar a Indoraptor, pero en algunos aspectos eran aún más extraños y posiblemente más mortíferos: los Megaraptores. Al igual que Indoraptor, este grupo está envuelto en el secreto y el misterio, en su caso gracias a su mínimo registro fósil, y hasta la fecha los investigadores ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre su procedencia o lo que eran. Pero no hay duda de que habrían sido los villanos perfectos de Parque Jurásico, ya que cada uno seguía el mismo plan corporal de pesadilla que incluía esto. Lo que ves aquí ni siquiera es la pata, sino la mano, y pertenecía a Megaraptor, el holotipo de la familia y el primero descubierto, que fue desenterrado en Argentina antes del cambio de siglo. Como su nombre indica, los paleontólogos pensaron que habían encontrado un raptor gigantesco, basándose en su enorme garra que creían que pertenecía a un pie. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de una garra de mano que se asentaba sobre su primer dedo y que medía, increíblemente, unos 30 centímetros, es decir, como los cuchillos Bowie más largos que existen o la típica regla. Esto también significaba que Megaraptor tenía literalmente las garras más grandes de cualquier animal depredador conocido, un título que solo sería superado nada menos que por un pariente cercano. Como en las siguientes 2 décadas, muchos nuevos géneros pertenecientes a esta familia fueron descubiertos, siendo algunos aún más temibles que sus predecesores. Ahora conocemos 11 géneros diferentes de Megaraptores. Aunque parezca una locura, estos descubrimientos adicionales terminaron enseñándonos que las icónicas armas de los Megaraptores eran de alguna manera mucho más letales de lo que se pensaba, debido a que estos terópodos no tenían solo una espada incorporada, sino 2. Su segundo dedo tenía su propia garra recurvada aumentada, que era tan afilada y larga como la primera. Es posible que ambas garras hayan sido incluso más largas en vida, ya que probablemente estaban cubiertas de una vaina queratinosa que podría haber añadido un 30% adicional de longitud. Y aunque el tercer dedo no tenía garras gigantes, aún era afiladísimo y poderoso. Lo que hacía que estas garras fueran realmente mortales no era solo su forma y tamaño, sino también los miembros donde estaban insertas. Los Megaraptores tenían brazos robustos y proporcionalmente grandes, que habrían hecho que los terópodos, como los tiranosáuridos, les bajara en picada la autoestima. Estos brazos estaban provistos de fuertes músculos, y los huesos estaban construidos de tal forma que eran resistentes y muy flexibles, lo que permitía a los Megaraptores maniobrar libremente sus armas con velocidad y utilizarlas como espadas o lanzas dependiendo de la situación, lo que en ambos casos provocaría heridas superficiales catastróficas y daños internos devastadores. El uso de las garras no se detenía tras la muerte de la víctima, ya que los investigadores creen que los Megaraptores probablemente las usaban para raspar y desgarrar los cadáveres, lo que les permitía acceder a la carne de difícil acceso y destripar su comida. ¿Ya les queda claro por qué sería horripilante ser cazado por Megaraptores? Bueno, esta no es la imagen completa. Para entender realmente el alcance de su brutalidad, tenemos que hablar sobre el tamaño de su presa. Verás, si un dinosaurio era lo suficientemente grande, se cree que los Megaraptores lo habrían atacado propinando tajos mortales con sus garras, antes de cortar a su víctima en trozos comestibles. Esto suena bastante mal, pero la verdad es que estas presas tenían suerte, porque para los dinosaurios más pequeños, incluyendo los de tamaño humano, los Megaraptores hacían algo mucho más desagradable. Primero atraparían a sus presas, luego las sujetarían perforándolas como un kebab con sus ganchos gigantes, y finalmente se las tragarían enteras, incluso si aún estaban vivas. Como si comieran un trozo de queso ensartado en un cuchillo, pero el queso estaría retorciéndose y dando alaridos.
Sabemos que esta es una posibilidad, dado que todos los megaraptores tenían hombros hiperflexibles y bien desarrollados, que no se parecían a nada visto en la mayoría de los depredadores, lo que implica un amplio rango de movimiento y la capacidad de levantar cosas hacia arriba, donde estaban sus bocas. A pesar de no ser tan mortíferas como sus horrendas garras, sus mandíbulas no eran ninguna broma, y eran más fascinantes en cierto modo. A diferencia de la mayoría de los depredadores, que tienen dientes similares a los de sus parientes, los de los megaraptores variaban mucho entre los géneros, cada uno pareciendo inspirarse en los dientes de otros dinosaurios notables. Por ejemplo, Megaraptor tenía dientes frontales similares a los de los tiranosauroideos, con forma de cincel y una sección transversal en forma de D. Mientras tanto, los dientes frontales de Murusraptor eran como colmillos. Pero la cosa se volvió más extraña, ya que otros como Australovenator y Orcoraptor tenían dientes más parecidos a los de los compsognátidos y los dromeosáuridos, con las caras delanteras lisas y planas, mientras que las traseras eran dentadas y estaban diseñadas para cortar. Y en el caso de Fukuiraptor, que podría haber tenido los dientes menos visualmente atractivos de todos ellos, su dentición comprimida lateralmente en forma de cuchilla se asemejaba mucho a la de Carcharodontosaurus, que como su nombre indica, tenía dientes de tiburón. Lo interesante es que los estudios han demostrado que los megaraptores probablemente no podían morder o abrir la boca con gran fuerza, pero teniendo en cuenta la eficiencia del diseño de los dientes, realmente no había razón para tener una mordida fuerte, sobre todo si recordamos que los brazos ya tenían suficiente potencial para matar. Es aquí, en los dientes, donde los megaraptores también se destacan sobre Indoraptor, porque a pesar de que los dientes de Indoraptor provocan un poco de miedo, son bastante pequeños y están diseñados más bien para agarrar que para desgarrar o perforar. Estos monstruos creados por la propia naturaleza también eran más grandes. El más cercano al tamaño de Indoraptor era Erosteón, un género argentino que pesaba 1,1 toneladas y medía 7,5 metros, casi idéntico a las medidas de la creación de Dr. Wu. Pero Erosteón se considera un megaraptor de tamaño mediano, no grande. Efectivamente, casi la mitad de los megaraptores eran más grandes que Indoraptor, siendo Orcoraptor, Megaraptor y Tratayenia, todos de más de 8 metros de longitud. Con este tamaño, algunos de ellos eran los mayores depredadores de su entorno, y unos pocos lograron hazañas aún más impresionantes. Por ejemplo, se cree que Australovenator, el terópodo australiano más grande, fue un megaraptor, un animal apropiado para un país bien conocido por su peligrosa vida salvaje. Sin embargo, no era en Australia donde se encontraba el megaraptor más grande, sino al otro lado del mundo, en Argentina, donde, si tenías muy mala suerte, te encontrarías con el Maipe. ¿Les parece buen nombre? Los que viven en la Patagonia tal vez lo reconozcan. En mi opinión, mientras más corto el nombre, más se le teme. Era un terópodo gigantesco, sin duda el más grande de su familia, con huesos recuperados que sugieren una longitud de hasta 10 metros, mayor que la longitud observada en los especímenes de Allosaurus más grandes confirmados. Con ese tamaño, Maipe era sin duda el terópodo más grande y más malo de Argentina durante sus días de apogeo, y es probable que se alimentara de casi todo, incluyendo una variedad de anquilosaurios, hadrosáuridos y ornitópodos. Incluso podría haber sido capaz de cazar un titanosaurio coexistente, Nulotitán, utilizando sus garras enormes para desgarrarlo y sujetarlo, y poder infligir daño adicional con su mordida. Y, aunque aún no se ha encontrado ninguna garra perteneciente a esta bestia, los investigadores estiman, basándose en sus parientes más cercanos, que medía al menos 37,5 centímetros de largo, lo que le otorgaría el título de depredador con las garras más grandes. Esta noción se refleja adecuadamente en su nombre, que hace referencia a una criatura de la mitología Aonikenk, conocida como la sombra de la muerte, que mata con el viento frío. Imagínate, toparse con un Maipe o cualquier otro megaraptor sería para casi morir de un infarto, pero lo que de seguro podría pararte el corazón es ver a uno echar a correr, porque en el momento en que levantara la pata te darías cuenta de que era mucho más rápido de lo esperado, y hay una razón para ello. Muchos dinosaurios tienen huesos huecos o neumatizados, es decir, llenos de cavidades de aire, pero en los megaraptores esta neumatización se llevó a un nivel extremo, tan extremo que solo se conoce un terópodo comparable, Neovenator. Todos sus huesos poseían esta característica, pero el ilion, las vértebras y las costillas eran especialmente huecas, lo que en conjunto hacía que los megaraptores fueran muy ligeros para su tamaño. Por ejemplo, Megaraptor solo pesaba alrededor de 1 tonelada, mientras que un Allosaurus de tamaño similar podría haber sido un 50% más pesado.
Incluso algunos, como Australovenator, no superaban los 310 kilogramos, a pesar de medir más de 6 metros, lo que llevó a los paleontólogos a pensar que ciertos géneros eran los guepardos de su época. Esta sorprendente ligereza permitió a este grupo ser asesinos muy ágiles y veloces, casi como ninjas prehistóricos con Tekagi-shuko colosales, y habría permitido incluso a los más grandes perseguir a presas más pequeñas que ellos y preparar emboscadas sigilosas. Más aún, los huesos de las patas eran relativamente delgados y de construcción similar a los de los celurosaurios, lo que implicaba una adaptación más para carreras de velocidad. No es de extrañar que tal diseño funcionara de maravilla, para desgracia de los demás seres vivos, incluso otros megaraptores, como han demostrado los registros fósiles. En concreto, se encontró un espécimen de Murus raptor, un género argentino con el neurocráneo gravemente infectado, lo que se cree que se originó a partir de 2 heridas punzantes en el hueso lateral de su cabeza, que justo coincidían con los dientes en su hocico, lo que significa que procedían de un rival. El grado de infección era tan grave que el equipo que estudió el cráneo cree que hay más de un 50% de probabilidad de que este individuo haya sucumbido a sus heridas. Esta actitud agresiva, combinada con su constitución, es lo que permitió a los megaraptores establecer un dominio extenso, con especies conocidas en 3 continentes diferentes: Australia, Asia y Sudamérica, siendo Argentina, Australia, Tailandia y Japón los bastiones para sus miembros. En estos países, si querías evitar encontrarte con uno de estos Freddy Krugers, debías mantenerte alejado de cualquier fuente de agua, dado que los megaraptores vivían normalmente en entornos húmedos, en particular en zonas fluviales y zonas costeras, donde las presas eran abundantes y diversas. Incluso se especula sobre la posibilidad de que algunos de sus miembros cazaran oportunísticamente animales marinos y semiacuáticos, como crocodilios, tortugas y peces grandes. De hecho, hubo un tiempo en que los paleontólogos pensaban que los megaraptores principalmente cazaban en el agua, utilizando sus grandes garras para atrapar y arponear a los peces, pero tomando en cuenta el resto de sus adaptaciones, esto es poco probable. Y ahora todos coinciden en que eran simplemente cazadores terrestres, que muchas veces eran los únicos depredadores en su entorno. Sin embargo, no siempre fue así, y los registros fósiles indican que rivalizaban con los cárcarodontosáuridos, que a veces eran incluso más grandes y estaban especializados en la caza mayor. Esta competencia tuvo lugar principalmente en Sudamérica, y mientras duró, los megaraptores prefirieron depender de su agilidad y velocidad, ya que solo tras la extinción de los cárcarodontosáuridos hace 90 millones de años, experimentaron un rápido aumento de tamaño. Curiosamente, a pesar de su aversión hacia los cárcarodontosáuridos, sus neurocráneos tenían forma y diseño similares, lo que ha llevado a algunos a pensar que los dos tenían niveles de inteligencia comparables. Ahora bien, los propios cárcarodontosáuridos no eran tan inteligentes como Indoraptor, pero se les ha comparado con los cocodrilos, que a pesar de las ideas erróneas, en realidad pueden ser bastante inteligentes, y se sabe que de vez en cuando tienden trampas, coordinan, e incluso de vez en cuando utilizan herramientas para atraer a sus presas, por lo que si algo de esto se contagió a los cárcarodontosáuridos y por lo tanto a los megaraptores, los herbívoros de aquel tiempo se habrían llevado una terrible sorpresa. A pesar de esta similitud compartida y de la estrecha pero cuestionable relación de ambos, actualmente se cree que los megaraptores no son cárcarodontosáuridos, y en realidad nadie sabe realmente qué eran estos enigmáticos asesinos. Obviamente tienen su propia familia, pero se desconoce a qué grupo de terópodos pertenecen. Como su nombre indica, en un principio, los paleontólogos pensaron que eran dromeosáuridos gigantes, pero esto se descartó porque no tenían garras en forma de hoz en los pies. Luego pensaron que los megaraptores eran neovenatóridos, dados los huesos huecos similares, pero esa idea tampoco prosperó, y desde entonces han surgido 2 nuevas escuelas de pensamiento, una que postula que eran tiranosauroides, lo que significa que sus parientes más cercanos eran posiblemente tiranosáuridos, y la otra dice que eran simplemente celurosáuridos no tiranosauroides, lo que realmente tampoco nos dice mucho. El misterio que rodea a este grupo no termina con la clasificación, tampoco sabemos de dónde proceden. Actualmente, la mejor hipótesis es que se originaron en Asia, posiblemente a finales del Jurásico, desde donde llegaron a Australia a principios del Cretácico. Allí prosperaron y se diversificaron mucho, antes de continuar su conquista hasta Sudamérica, probablemente a través de la Antártida, así que eran exploradores además de ser perfectas máquinas de matar. Eran tan buenos cazadores que se podría argumentar que los rasgos de los megaraptores los hacían mucho más eficientes que los de otros terópodos, porque si se compara el tiempo de sobrevivencia de este grupo con el de otros, ganan por lejos. Por ejemplo, los tiranosáuridos alcanzaron una existencia como familia de unos 16 millones de años, los espinosáuridos 46 millones,
los cárcharodontosáuridos 64 millones y los megalosáuridos 25 millones. Por su parte, los megaraptores tuvieron una existencia de más de 84 millones de años, lo que los convierte en uno de los grupos de dinosaurios más longevos. Y a diferencia de algunos animales que tienden a hacerse más pequeños con el tiempo, parece que solo se hicieron más grandes, aterradores y poderosos, ya que la última iteración y miembro sobreviviente resultó ser el más grande, y por supuesto, me refiero al propio Mai. Cuando tienes una familia tan terrible como esta, realmente te hace preguntarte cómo se extinguieron. Pues bien, parece que la propia madre naturaleza no pudo hacer el trabajo, así que, al igual que el conjunto de dinosaurios no aviares, los megaraptores fueron aniquilados por el meteorito a finales del Cretácico. Ya veremos si la evolución produce de nuevo unas garras así de impresionantes.